Hola a todos. Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar los huesos del miembro inferior y vamos a arrancar con este hueso que se denomina el hueso coxal. ¿Ya? Este hueso coxal, recordemos que hace parte del cinturón del miembro inferior y se va a formar por la fusión de tres huesos. ¿Ya? Los tres huesos que dan origen al coxal son el hueso ilion, ¿ya? El hueso isquion y el hueso pubis. Estos tres huesos se van a osificar alrededor de los 16-17 años y entonces ya tendremos el hueso coxal en su conjunto. Para estudiar este hueso coxal, nosotros vamos a estudiarlo teniendo en cuenta que tiene dos caras, ¿ya? Y cuatro bordes, ¿listo? Los bordes son un borde superior, un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Y las caras son una cara externa que también se denomina cara glútea, ¿ya? Y una cara interna que también algunos autores la denominan cara pelviana o cara pélvica. Vamos a arrancar entonces con los bordes. ¿Listo? El borde superior es tal vez el borde más representativo de este hueso, ¿ya? Y a este borde de hecho también le denominamos la cresta ilíaca. ¿Listo? El borde superior del hueso coxal entonces corresponde a la cresta ilíaca. Y esta cresta ilíaca arranca en la parte anterior en esta espina. Esta espina se denomina la espina ilíaca anterosuperior. Desde aquí entonces arrancamos con nuestra cresta ilíaca, ¿ya? Y en la parte posterior va a terminar en otra espina. Esta espina que se encuentra en la parte posterior se denomina espina ilíaca posterosuperior. Debemos también tener presente que en esta cresta ilíaca nosotros encontramos otros detalles anatómicos propios de esta estructura, ¿ya? Bueno, si nosotros lo observamos desde este punto de vista, que es un punto de vista superior, nos vamos a dar cuenta eh, que la cresta ilíaca tiene una forma que muchos autores han descrito como forma de S itálica, ¿ya? Pero también podemos observar que se divide a su vez en dos labios, ¿ya? Un labio que va a mirar y que se va a dirigir hacia la cara externa, denominado el labio externo, y un labio que se va a dirigir hacia la cara interna y que se denomina labio interno. ¿Listo? Estos labios pues son sitios de inserción muscular y en medio de estos labios se encuentra una línea. Aquí no la encontramos en realidad muy bien marcada, pero esta línea que se encuentra separando los dos labios de la cresta ilíaca se denomina la línea intermedia. ¿Listo? Creo que en esta parte posterior, aquí pues podríamos encontrar con un poco de mayor detalle los dos labios de la cresta ilíaca separados. ¿Listo? Y esto pues correspondería a la línea intermedia. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que corresponde al borde superior del hueso coxal. ¿Listo? Vamos ahora con el borde inferior. El borde inferior en realidad no tiene mayor detalle. ¿Listo? Simplemente corresponde a los bordes inferiores de la rama del hueso isquion, que es este. Este sería el borde inferior de la rama del hueso isquion. Y además al borde inferior de la rama inferior del hueso pubis. Eso es lo que correspondería a el borde inferior de este hueso. Vamos ahora con el borde posterior. Este borde posterior sí tiene en realidad más detalles anatómicos. El borde posterior va a empezar donde termina en la parte posterior el borde superior. Es decir,
a nivel de esta espina que se denomina la espina ilíaca posterior-superior. Esta espina ilíaca posterior-superior se dirige hacia abajo, ¿ya? Formando una incisura. ¿Listo? Esta incisura en realidad la mayoría de autores no la describen con un nombre, no le han puesto un nombre. Y precisamente por eso los pocos autores que la han descrito la denominan la incisura innominada. Innominada precisamente porque no tiene nombre. Esta incisura innominada va a terminar en otra espina. Esta espina se denomina la espina ilíaca postero-inferior. Esta espina ilíaca postero-inferior se va a continuar hacia abajo, formando una gran incisura. Esta gran incisura se denomina la incisura isquiática mayor o incisura ciática mayor. Y esta incisura ciática mayor va a terminar en otra espina. Esta espina se denomina la espina ciática o espina isquiática. Y finalmente, desde esta espina ciática o isquiática, vamos a formar otra pequeña incisura que se denomina la incisura ciática o isquiática menor. Hasta ahí entonces terminaríamos lo que corresponde a los detalles anatómicos del borde posterior, entonces del hueso coxal. Ahora vamos a estudiar los detalles anatómicos del borde anterior. Entonces, el borde anterior va a empezar donde empezaba también el borde superior, es decir, a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Y se va a dirigir hacia abajo, en la parte anterior, formando también una incisura. Esta incisura se denomina la incisura ilíaca, o también algunos autores la han denominado la incisura semilunar. Y esta incisura semilunar va a terminar en otra espina, que aquí en realidad no la tenemos tan marcada, pero que se denomina la espina ilíaca anteroinferior. Espina ilíaca anteroinferior. Esta espina ilíaca anteroinferior ya se va a continuar entonces en este borde, ¿ya? Que está formado por la unión de el hueso ilion y el hueso pubis. Como se encuentra precisamente entre la unión del hueso ilion y el hueso pubis, a nivel de esta porción encontramos una eminencia que se forma por la fusión de estos dos huesos. Esa eminencia se denomina la eminencia iliopúbica. Eminencia iliopúbica. Y si continuamos hacia abajo la eminencia iliopúbica, en lo que ya correspondería a un detalle anatómico de esto, que es la rama superior del pubis, encontraremos una cresta. Esa cresta se denomina la cresta pectínea, ¿ya? Y esta cresta pectínea va a terminar en un pequeño tubérculo que se encuentra en el cuerpo del pubis y que se denomina tubérculo púbico. Partiendo de este tubérculo púbico y finalmente ya dirigiéndose hacia la parte medial, encontraremos lo que algunos autores denominan la cresta púbica. Cresta púbica. Entonces ahí terminaría el borde anterior del hueso coxal. Ahora vamos a estudiar las caras. Entonces tenemos cara externa o cara glútea, ¿ya? Y cara interna o cara pélvica. En la cara externa nosotros tenemos un gran punto de referencia. Ese punto de referencia es el punto de unión de los huesos que forman el coxal.
y es el acetábulo. A nivel del acetábulo, ¿verdad?, se van a unir el ilion, el isquion y el pubis. ¿Listo? El acetábulo entonces va a estar formado por porciones del ilion, por porciones del isquion y por porciones del pubis. La parte superior pues va a formar parte del ilion, la parte posterior va a formar parte del isquion y la parte anterior va a formar parte del pubis. Este acetábulo es una cavidad articular en donde articulará la cabeza del fémur formando la articulación de la cadera o articulación coxal. Y los detalles anatómicos que nosotros podemos diferenciar en esta estructura son, primero, este borde, que se denomina el borde acetabular. En la parte inferior, ese borde acetabular está interrumpido por una incisura. Esta incisura se denomina la incisura acetabular. Y, de hecho, también aquí encontramos una fosa. Y a esta fosa la denominamos la fosa acetabular. Los bordes de la fosa acetabular y el borde del acetábulo van a limitar la superficie articular del acetábulo. Esta superficie articular del acetábulo se denomina la cara semilunar. La cara semilunar. Partiendo del acetábulo hacia arriba, nosotros vamos a encontrar lo que corresponde al ilion. Y en su cara externa nosotros distinguiremos algunos detalles anatómicos. Los detalles más sobresalientes de esto, que sería el ilion, corresponden a unas 3 líneas que son las impresiones de la inserción de los músculos glúteos y les denominamos las líneas glúteas. Estas líneas glúteas se encuentran en número de 3 y son la línea glútea posterior, que correspondería a esta, la línea glútea anterior, que correspondería a esta, y la línea glútea inferior, que correspondería a esta. Hacia abajo encontraremos, limitando el acetábulo, sobre todo en la parte de adelante y hacia arriba, un surco denominado el surco supraacetabular, que se va a encontrar en el cuerpo del ilion. Mientras que las líneas glúteas se encuentran en otra porción del hueso ilion, que también algunos autores le han denominado las alas del ilion. ¿Desde dónde parten entonces estas líneas glúteas? Si nosotros observamos la línea glútea anterior, parte desde la espina ilíaca anterosuperior, se va a dirigir hacia atrás y va a terminar incurvándose, dirigiéndose y terminando a nivel de la incisura ciática mayor. La línea glútea posterior va a partir de la cresta ilíaca, para ser más exactos, del labio externo de la cresta ilíaca, y se va a dirigir hacia atrás, hacia posterior, y se va a incurvar pasando por delante de la espina ilíaca posterior-superior y terminando a nivel de la espina ilíaca posterior-inferior aproximadamente. Y la línea glútea inferior en realidad se va a encontrar limitando el sitio de unión entre el cuerpo del ilion
y las alas del ilion. ¿Qué otros detalles nosotros encontramos en la cara externa de este hueso? ¿Ya? Si nosotros nos dirigimos hacia abajo del acetábulo y hacia atrás, encontraremos esto que corresponde al cuerpo del isquion. Y en el cuerpo del isquion encontrábamos precisamente hacia la parte posterior la espina ciática o espina isquiática. Si nos dirigimos hacia abajo ya encontraremos lo que forma lo que se denomina la rama del hueso isquion, y a este nivel encontraremos una tuberosidad. Esta tuberosidad se denomina la tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática. La rama del hueso isquion se va a unir con esta que sería la rama inferior del hueso pubis y va a limitar, ¿ya?, junto con la rama superior del pubis, un agujero. Este agujero se denomina el agujero obturador. Este agujero va a ser sitio de inserción de una membrana que se denomina la membrana obturadora, ¿ya? Y por un pequeño espacio formado por la membrana obturadora en el agujero obturador pasarán los vasos y los nervios obturadores. Si vamos a la parte anterior al acetábulo, entonces nos encontraremos nuevamente a este nivel con la eminencia iliopúbica, hacia abajo con la cresta pectínea, terminando en el tubérculo púbico y aquí la cresta púbica. La porción inicial del hueso pubis que parte del acetábulo es el cuerpo del hueso pubis y hace parte o forma una parte del acetábulo. Del cuerpo del hueso pubis se dirige hacia abajo la otra porción que correspondería a la rama superior de este hueso y se continuará en esto que correspondería a la rama inferior del pubis. Adicionalmente, limitando este agujero obturador, encontraremos en la parte anterior e inferior del agujero obturador un pequeño tubérculo. A este tubérculo le denominaremos el tubérculo obturador anterior. Ahora vamos con la cara interna del coxal. Entonces, vamos a describir los detalles anatómicos que encontramos desde la parte superior y terminaremos en la parte inferior. En la parte superior igualmente vamos a encontrar este nivel, pues lo que correspondería al borde superior, para ser más exactos, desde esta cara encontraremos el labio interno de la cresta ilíaca. Esta porción correspondería al ala del hueso ilion y aquí encontraremos el ala del hueso ilion. Y en la cara interna del ala del hueso ilion encontraremos una fosa que se denomina la fosa ilíaca. Posterior a la fosa ilíaca encontraremos dos detalles anatómicos muy importantes. El primero va a ser esta superficie articular que se articulará con el hueso sacro, formando la articulación sacroiliaca, y se denomina la cara auricular del hueso ilion, ¿ya?, o la cara auricular del coxal. Por delante de esta cara auricular encontraremos un pequeño surco que algunos autores lo denominan el surco periarticular. Surco periarticular.
Si nosotros vamos hacia arriba y hacia posterior, en esta cara encontraremos una tuberosidad. Esta tuberosidad se denomina la tuberosidad ilíaca. Si partimos de la cara auricular y nos dirigimos hacia afuera, vamos a encontrar una línea. Esta línea que nosotros observamos aquí se denomina la línea arqueada. Esta línea arqueada se continuará a su vez con la cresta pectínea, que ya hace parte de el hueso pubis, de la rama superior del hueso pubis, y finalmente esta cresta pectínea se continuará en el tubérculo púbico, y este tubérculo púbico a su vez se continuará en esta que sería la cresta púbica, para finalmente llegar a esta superficie articular. Esta superficie articular formará parte de la sínfisis púbica. Por eso se le denomina la cara sinficial del pubis. Si nos vamos a la parte posterior, que correspondería a lo que encontramos inferior a la línea arqueada, encontraremos el cuerpo y la rama del hueso isquion. Encontraremos nuevamente aquí las incisuras, la incisura ciática mayor, la espina ciática y la incisura ciática menor. Pero a nivel de esto que es el agujero obturador, encontraremos otros detalles anatómicos. Si nos damos cuenta, el borde inferior de la rama superior del hueso pubis también es un borde en realidad muy agudo. Y por eso a este borde se le ha denominado la cresta obturadora. La cresta obturadora. Y si nosotros observamos parte del agujero obturador en su porción posterior, encontraremos que a este nivel hay un surco. A este surco se le denomina el surco obturador. ¿Ya? El surco obturador. Y este surco obturador va a estar limitado en la parte posterior por un pequeño tubérculo. Este tubérculo se denominará el tubérculo obturador posterior. Tubérculo obturador posterior. Y es a través de este surco por donde atraviesan los vasos y los nervios obturadores que mencionamos previamente. Bien, de esta manera entonces nosotros ya hemos estudiado todos los detalles anatómicos de este hueso, que es el hueso coxal.